Hola grupo, bienvenidos a la plataforma virtual de la Universidad del Valle. Este día daremos inicio a nuestro cuatrimestre con la primera sesión de técnicas de oralidad y litigación. Y vamos a empezar hablando de las generalidades de la materia. Empezaremos por estudiar lo que es la oratoria forense. En nuestra clase, con un poco más de tiempo y haciéndolo de manera discutiva, vamos a analizar los diferentes conceptos, las diferentes acepciones y sobre todo vamos a escucharlos a cada uno de ustedes dándonos su percepción o su concepto de lo que considera es la oratoria forense. Si buscamos un concepto más doctrinario, vamos a elegir al que nos ofrece Morachel, donde nos dice que cuando nosotros nos estamos refiriendo al término forense, este término describe todo lo perteneciente al foro, al derecho y a la administración de la justicia. Según Moranchel, en la antigüedad el foro se refería de manera específica a un lugar situado en Roma. Ya nosotros en Derecho Romano tuvimos la oportunidad de poder estudiar ese aspecto. En ese foro, en ese sitio, se realizaban todo tipo de negocios públicos y era ahí precisamente donde la figura del llamado magistrado realizaba todo lo que tenía que ver con los juicios. En este sentido, según Moranchel, podríamos interpretar al foro como el sitio en el cual los tribunales escuchan y determinan las causas. Parafraseando siempre al doctrinario Moranchel, la oratoria tiene un propósito muy específico, sobre todo la oratoria forense. ¿Y cuál es ese objetivo? Es precisamente mostrar la inteligencia, la verdad e intervenir, ya sea de manera indirecta, en la decisión de los jueces para poder resolver si un determinado acontecimiento se produjo o no se produjo. Y para poder determinar también si un individuo tiene culpabilidad o si se le aplican las reglas jurídicas que verdaderamente le corresponden. Para el cumplimiento de este objetivo especial, Hernández Pérez dice que la oratoria forense requiere de 3 reglas fundamentales: las cualidades del orador, el material del discurso y el estilo del discurso. Cuando nos referimos a las cualidades del orador, nos referimos a una serie de características que debe cumplir la persona que se encuentra frente al público. En nuestra clase tendremos la oportunidad de hablar más ampliamente de ellas e inclusive de ver y estudiar algunos ejemplos pertinentes. En lo que respecta a las cualidades ético-morales que debe tener un orador, entre las principales virtudes morales que debe tener una persona que litiga en materia de derecho y una persona que por supuesto debe jactarse de ser un buen orador, se encuentra por supuesto la honestidad. Pero ¿qué es la honestidad? En nuestra clase vamos a tener una conversación interesante al respecto, pues estamos hablando de un asunto meramente subjetivo. ¿Cuáles son los conceptos de honestidad, las características de lo que socialmente se acepta y se comprende como honestidad? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de las personas que ejercen el derecho en la búsqueda de la justicia? Si volvemos a los conceptos doctrinarios, honestidad se refiere a cuando un buen orador se redirecciona por los caminos que tienen que ver con los principios y la verdad. Pero entonces también nosotros en nuestra clase vamos a tener la oportunidad de hablar sobre qué son los principios, qué es la verdad, en manos de quién está la verdad. Otra característica muy importante o cualidad que debe tener un buen orador es la integridad, ya que un orador sin integridad pierde la elocuencia, es decir, pierde, por lo tanto, un abogado que mantiene la cualidad del carácter permite oponer resistencia en los distintos escenarios en los cuales se desenvuelve. Un buen orador forense sabe cómo hacer un interrogatorio, sabe cómo hacer un contrainterrogatorio, sabe cómo construir una teoría del caso creíble, importante, que le va a permitir un ejercicio dentro de las cualidades de la honestidad y de la integridad. Pero además de las cualidades éticas y morales, un buen orador también debe tener cualidades psicológicas. ¿Cuáles son estas? Una adecuada inteligencia racional, una adecuada inteligencia emocional y, por supuesto, una adecuada inteligencia verbal.
Cuando nosotros hablamos de inteligencia racional, nos estamos refiriendo al hecho de que un orador sepa organizar de manera lógica y de manera coherente cada uno de sus argumentos y que a la vez logre reaccionar de la misma manera palabras de oposición o cuando escuche a la parte contraria. Cuando nos referimos a inteligencia emocional, estamos hablando de aquella situación en la cual el orador alcanza un adecuado control de sus emociones y posteriormente acentúa, si lo considera necesario, aquellos momentos que necesita enfatizar frente a su público. Y cuando nos referimos a inteligencia verbal, estamos hablando de que el orador debe poseer lo que nosotros llamamos coloquialmente la facilidad de la palabra, es decir, hablar y mantener con elocuencia el discurso, mantener un vocabulario técnico jurídico. Recordemos que nosotros somos profesionales del derecho y debemos aprender a dirigirnos adecuadamente como tal. Un buen orador también debe trabajar en su personalidad. El orador no debe tener jamás una actitud pasiva frente a un debate. Es decir, debe tener una actitud de completa atención hacia las argumentaciones que la parte contraria está estableciendo. Y de esa forma se le va a permitir la construcción de reacciones prontas, precisas y necesarias dentro del debate. Igualmente, un buen orador debe tener un temperamento mesurado. ¿Qué significa esto? Que un buen orador debe aprender a controlar su propio temperamento, de modo que sus emociones no obstruyan el desarrollo adecuado de la actividad que en ese momento se encuentra practicando dentro de. Además, un buen orador debe desarrollar la memoria, pues esta característica es muy útil para el establecimiento, la creación de las defensas y la creación de la teoría del caso. Y también ayuda cuando se hace necesario el tener que improvisar. La imaginación es otro factor importante dentro de las cualidades del orador forense, ya que éste permite tener las habilidades necesarias no solamente para la improvisación, sino también para poder imaginar posibles escenarios y de antemano tener ciertos recursos a los cuales recurrir al momento de tener que enfrentarnos a algo que no estaba dentro del guión. Aparte de las cualidades morales, y de las cualidades psicológicas, un buen orador también debe tener mucho cuidado en el desarrollo de las cualidades físicas que debe presentar hacia el exterior. Esto significa lo que nosotros como oradores proyectamos al público. Todo eso se ve reflejado precisamente en el conglomerado de lo que significa la imagen en la vestimenta, la cual siempre debe procurar ser elegante, ser distinguida, ser lo más discreta posible y evitando las extravagancias. Tengamos en cuenta que no es lo mismo un orador frente a un público joven que un orador frente a un público adulto. No es lo mismo un orador en algún tipo de reunión de otra índole a un orador frente a un jurado o a un foro jurídico. Existen tonalidades dentro de la teoría del color y dentro de la teoría de la comunicación asertiva que transmiten confianza, que transmiten respeto y estabilidad. Entre esos colores se encuentran los grises, los colores fríos, el azul, los colores gris cálido, el azul violeta, los grises franceses, porque ese tipo de colores generan estabilidad y confianza dentro del cerebro y permiten que nosotros nos presentemos con una imagen concertadora. La higiene es otra cuestión que debe ser evidente en cada uno de nosotros. Debemos parecer personas que tenemos especial cuidado en nuestro aspecto físico y que esto se vea reflejado en nuestra apariencia. La voz es un aspecto muy importante también porque se constituye como nuestra principal herramienta. La forma en la que nos escuchan es igual de importante como la forma en la que nos miran. Por lo tanto, debemos de aprender a modular la voz. Más adelante en nuestra materia nosotros vamos a aprender inclusive a realizar ejercicios de respiración que no solamente nos van a ayudar a mejorar la modulación de la voz, sino que además nos van a enseñar a relajarnos para que el nerviosismo no se apodere de nosotros cuando nos toque estar frente a un público. Debemos también cuidar el lenguaje corporal.
Vamos a ver en nuestra materia algunas técnicas de cómo leer el lenguaje corporal de los demás y por lo tanto de cómo estar al tanto y estar consciente de qué es lo que nosotros estamos transmitiendo sin decir una palabra. Porque recuerden que el ser humano se comunica en todo momento y muchas veces la comunicación que no es con palabra es la comunicación que más fuerte se transmite. En nuestra próxima clase, en nuestro próximo encuentro, vamos a hablar ampliamente y vamos a discutir, vamos a conversar sobre todos estos temas. Mientras tanto, la recomendación del caso es que visiten su plataforma, que lean de manera con mucha conciencia su material, que lo guarden, que apunten todas las preguntas, todos los comentarios, las interrogantes que tengan y de esta forma vamos a poder realizar una clase más dinámica en nuestros encuentros. Hasta el próximo sábado.